Hola y bienvenidos una vez más al curso de simulación de sistemas. En este módulo vamos a hablar acerca de los números aleatorios y pseudo aleatorios y cómo se generan. ¿Qué es un número aleatorio? Es un número obtenido completamente al azar. Quiere decir que no sigue un patrón o una relación definida. Es completamente aleatorizado, a la suerte, etc. Otra de las características de los números aleatorios es que tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, al lanzar un dado. Cada vez que lanzamos un dado, puede salir cualquiera de los 6 posibles valores, completamente al azar y equiprobables. Además, son independientes. El obtener un valor no va a depender del valor anterior. Nuevamente, en el ejemplo del dado, al yo lanzar un dado, voy a obtener un valor. Si yo vuelvo a lanzar el mismo dado, probablemente voy a obtener otro valor que no depende de haber sacado el valor anterior. ¿Cómo se generan? Se pueden generar a partir de valores de tablas. Como podemos ver en la figura superior, tenemos una tabla de números completamente aleatorizados generados por computadora. Más adelante veremos que estos números aleatorios en realidad son llamados o denominados pseudo aleatorios porque justamente son generados a través de la computadora mediante algún programa computacional. También se pueden generar mediante procedimientos físicos, por ejemplo, lanzamiento de dados, lanzamiento de dardos, etc. Y también se puede generar a través de métodos computacionales, como veremos en las siguientes diapositivas. Estos métodos computacionales, al momento de generar el número aleatorio, es denominado pseudo aleatorio porque debemos comprobar o verificar la aleatoriedad mediante algunas pruebas que explicaré en unos momentos. Las características, como bien había mencionado, son que son estadísticamente independientes, es decir, la obtención de un número no va a depender de la obtención del otro. Son uniformes en el rango de 0 y 1, es decir, un número aleatorio jamás podrá ser menor que 0 y mayor que 1. Si hablamos en temas de probabilidad, como recordaremos en nuestros cursos de estadística, una probabilidad jamás tendrá el valor de 1, dado que, jamás tendrá el valor mayor que 1, porque 1 significa que completamente certero, ¿no? Y 0 en ausencia. Y son equiprobables. ¿Qué es un número pseudo aleatorio? Como bien mencionaba anteriormente, son números generados a través de programas computacionales mediante relaciones o ecuaciones. ¿Por qué le denominamos pseudo aleatorios? Porque al ser generados por computadora existe la probabilidad de que no sean completamente independientes, que dependan de un valor anterior o que no tengan la misma probabilidad de ser obtenidos. Se presumen aleatorios, como yo lo mencioné, pero debe verificarse con pruebas de aleatoriedad y uniformidad. Esas pruebas de aleatoriedad son conocidas como la prueba de arriba y abajo y arriba y abajo de la media. En el siguiente módulo explicaré un poco más acerca de estas pruebas y cómo demostrar que una cadena de números pseudo aleatorios puede ser considerado como números aleatorios. Debe pasar ambas pruebas para poder cumplir con la condición de aleatoriedad. Los métodos más conocidos para generar esos números pseudo aleatorios son el medio cuadrado o el congruencial mixto. En este curso nos vamos a enfocar más en el método congruencial mixto. Este método es útil para la generación de números aleatorios y se aplica mediante una fórmula recursiva. Se conoce como GCL por sus siglas: generador congruencial lineal. Deben seleccionarse adecuadamente los parámetros para tener un periodo lo suficientemente largo. ¿A qué me refiero con periodo? Periodo es aquel valor en el cual la cadena comienza a repetirse. Mientras más largo sea ese periodo, podemos inferir que son independientes.
Porque si el periodo es corto, va a haber repetibilidad. Y es una condición que no cumplen los números aleatorios. Es decir, no deben ser repetibles, ¿no? Claro que en la práctica esto no se va a cumplir 100% al generarse mediante este método, porque siempre va a haber un periodo. Pero mientras más grande sea el periodo, podemos inferir de que no se van a repetir en un largo plazo o muy largo plazo. Los parámetros para este método son A, C y M. El parámetro A es denominado multiplicador, el parámetro C es denominado incremento y el parámetro M es denominado módulo. Vamos a denominar al parámetro Z sub 0 como el valor de la semilla. El método recursivo será el residuo de la multiplicación del valor de A por el número obtenido anterior, es decir, el Z sub i menos 1, con respecto al módulo. Es decir, residuo de A por ZI menos 1 y M. A este valor Z sub i lo vamos a dividir entre el módulo y así vamos a obtener ese número pseudo aleatorio. Como podemos ver en la tabla superior, tenemos un ejemplo para una cadena con periodo igual a 9. ¿Por qué? Porque vemos que a partir del periodo 9 ya los números comienzan a repetirse. Eso ha sido todo por el módulo de hoy. En el siguiente módulo hablaré acerca de las pruebas de corrida arriba y abajo de la media y las pruebas de uniformidad para poder demostrar o determinar si esta cadena de números pseudo aleatorios pueden ser considerados como números aleatorios. Si estás interesado en el curso, te invito a que veas el siguiente video.